Y vamos con el otro tema de esta noche. Fíjense, la crisis de las microalgas en un momento dado nos reveló una cuestión, una asignatura que todavía Canarias tiene pendiente, la gestión de nuestros residuos. Claudia. Sí, además es un tema que ha estado de muchísima actualidad durante estos meses de verano y está claro que Canarias tiene pues un grave problema con el tratamiento de estos residuos. Generamos grandes cantidades de basura y de desperdicios que nuestro sistema no puede procesar y que contaminan nuestro medio ambiente. Pero ¿en qué situación estamos realmente? ¿Y qué es lo que ocurre con estos desechos? Véanlo. La gestión de los residuos y en particular los vertidos en el litoral son asuntos de plena actualidad que nos conducen a una pregunta crucial para nuestro futuro. ¿Creen ustedes que en Canarias estamos siendo respetuosos con nuestra tierra? Desechos industriales están yendo directamente al mar. Los materiales que vierten en esas áreas industriales son metales pesados mucho más tóxicos de lo que pueden ser incluso las aguas residuales. En las costas de las islas hay censados 355 vertidos de aguas al mar, de los cuales 246 no tienen autorización, es decir, no se garantiza que las aguas vertidas estén depuradas. Casos como, por ejemplo, de bacteria E. coli que se aparecieron este verano en Tenerife son una muestra de la conexión entre una mala depuración o un tratamiento deficiente. Las depuradoras también generan residuos. En muchos casos los hemos tenido que denunciar porque se tiraban directamente al mar, con lo cual depuramos las aguas y luego le tiramos los residuos encima. La demanda, el consumo de agua se ha multiplicado por 2,5 en los últimos 20 años. Hemos aumentado la población más de un 50%. O nosotros contenemos el modelo de crecimiento o esto no hay quien lo pare. En Santa Cruz de Tenerife existen 2 puntos de vertidos sin autorización debido a la lentitud de los trámites burocráticos. Con el proyecto en la mano, con los recursos económicos en la otra, estamos tardando en resolver un problema de vertidos del orden de 3 años. En 2015, casi la mitad de los vertederos ilegales que había en toda España estaban en Canarias. Canarias, como islas que somos, con más del 45% del territorio protegido, no nos podemos permitir el lujo de seguir enterrando la basura. De 24 han pasado a ser 17 los vertederos ilegales que tendrán que ser sellados en 2018 para evitar una sanción de la Unión Europea, para lo que se va a invertir más de 9 millones de euros. No nos olvidemos que la directiva europea nos pone el horizonte del 2030 en el que el 5%, no más allá del 5% de los residuos van a ir a vertederos. En la isla de Tenerife el 70% de los residuos no se recicla. Ha llegado el momento de empezar a obligar a reciclar, que la ciudadanía empiece a reciclar. Para ello se está trabajando una ordenanza a nivel insular. El Cabildo de Gran Canaria aumenta los impuestos al que más contamina. El Cabildo le sube las tasas a los ayuntamientos. Al principio todo el mundo pensó que eso iba a ser la hecatombe, pero realmente ha sido lo que nos ha permitido que todo el mundo se ponga las pilas. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias invierte más de 12 millones de euros en política de residuos. ¿Creen que haría falta un mayor presupuesto para solucionar este problema? Involucrar más a las empresas privadas e incentivar a aquellas empresas que, digamos, no aporten residuos a la economía. Que un recurso se convierta en producto y una vez utilizado este producto, a su vez se pueda incorporar otra vez al proceso productivo mediante una serie de tratamientos. Con estos datos sobre la mesa, ¿se debe dar máxima prioridad en todos los sentidos a la política de residuos? Ese es el siguiente debate donde vamos a analizar esta situación, pero también dentro de un momento, Manuel Artiles, que ya está con nosotros después de un verano alejado de esta pantalla por lo menos. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Se va a sumergir literalmente en este asunto de los residuos en Canarias, ¿verdad? La basura es nuestra, así se llama el reportaje. Ver a lo mejor lo que podemos encontrar, la basura que tiramos y que encontramos en los vertederos, es más fácil que ver la mierda que tiramos al mar. Y hoy nos sumergimos literalmente para ver la mierda que tiramos a las personas. Venga, vamos a verlo. ¿Cuánta basura suelen sacar en cada batida? Pues en cada limpieza, con la cantidad de neumáticos que hay, entre 3, 4 y 5 toneladas. Bueno, pues de este asunto vamos a hablar precisamente a continuación de la gestión de los residuos en Canarias. Lo estamos llevando
Bien, ¿por qué no ha sido una prioridad hasta el momento? Es lo que le vamos a plantear esta noche a nuestros invitados que ya nos acompañan. Paco Pomares, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Pedro Guerra también nos acompaña esta noche, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si me sale señor Guilarte, Carlos Guilarte, plataforma de Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra. Es correcto, noches. ¿Verdad? Buenas noches. Aridane González es investigador químico. ¿Qué tal? Buenas noches. Alberto Blasco, técnico del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y por último, Julio Muñiz, que es ingeniero químico ambiental. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si les parece, les voy a plantear una pregunta de entrada corta, para iniciar nuestro debate. Les pido que sea corta porque tienen 30 segundos antes de que suene la campana en esta primera intervención. Luego no, que ya impide que podamos seguir hablando. Paco, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué no ha sido una prioridad la gestión de residuos hasta ahora? Porque ninguna de las cosas importantes son nunca una prioridad en Canarias. Fíjate que Canarias envía a sus vertederos el 85% de los residuos que produce, frente a un 60% a nivel nacional y un 31% a nivel europeo. Es decir, estamos en la cola absoluta y deberíamos de hacer un esfuerzo para cambiar eso, pero nunca nos hemos ocupado de cambiar las cosas que son realmente importantes. Construimos campos deportivos, gastamos dinero en carnavales y en saraos, pagamos romerías, pero las cosas serias no nos ocupamos. Muy bien. Te ha sobrado tiempo, pues, increíble, ¿eh? Tremendo, tremendo. Es que Pedro Guerra, ya se ve, y eso que estás desentrenado, ¿verdad? Pedro Guerra, ¿cómo hemos llegado a esta situación y por qué? Yo tengo una teoría muy radical al respecto. Yo creo que los vertidos en Canarias nunca ha sido un problema hasta que ha llegado la Fiscalía de Medio Ambiente y ha empezado a imputar a cargos públicos. Desde ese momento, desde que la Fiscalía de Medio Ambiente toca la puerta del concejal de turno, del consejero de Cabildo, del consejero del ayuntamiento de turno, los vertidos empiezan a ser un problema un poquito más serio, un poquito, no mucho más, porque hay que tener en cuenta que es un problema que, a pesar de que este verano se ha puesto de moda por el tema de las microalgas, lleva ocurriendo en Canarias hace más de 30 años. Está por el tiempo también, ha sobrado tiempo. Señor Blasco, jefe de servicio de la Consejería de Medio Ambiente. Sí, hablando del tema de vertidos al mar, que es el campo en que yo trabajo, entiendo que las administraciones pues no se han puesto las pilas durante mucho tiempo para tanto las administraciones locales como las administraciones, digamos, todo el rango hasta llegar a la estatal, en el sentido de que, por un lado, los ayuntamientos, que es la base más abajo, digamos, la parte más abajo, no han hecho sus deberes desde el punto de vista de depuración, hasta llegar al Estado, que no ha invertido pues el suficiente dinero para poder llegar a esas instalaciones que son necesarias. Señor Guilarte. Hombre, yo coincido básicamente con lo que han comentado el resto de contertulianos. Es decir, en Canarias realmente la actualidad política, la actualidad de cosas importantes a tener en cuenta, no necesariamente la marca el pueblo canario. En Canarias desde hace muchísimo tiempo venimos viviendo una situación de absoluta falta de coherencia entre las necesidades de este pueblo y las estructuras e instituciones políticas que las representan. Señor González. Pues básicamente yo coincido con Pedro en parte, pero además creo que no se ha tomado en serio porque ojos que no ven, corazón que no siente. Ahora se ve que hay residuos, se ven los efectos que tenemos en la costa, se ven los efectos en el ecosistema y por eso ahora hay más presión para que sea un tema importante tratar en Canarias. ¿Qué le parece también, señor Muñiz, que es una cuestión que no se ve y por lo tanto no se ha invertido hasta ahora lo que en principio parece que se debería? Yo discrepo un poquito. Discrepo porque en realidad nos pasa como a la niña bonita, que siempre nos hemos creído que somos un privilegio natural y que el mar es inmenso, el aire era inmenso y que no había problema. Pero hace muchos años había más conciencia. Por ejemplo, en la propia isla de Tenerife había, por ejemplo, no se sacaba agua de Anaga, no habían pozos, estaba prohibido, era un santuario y ahora se sacan agua desde que se externalizaron los servicios. Entonces ahora se está tropeando, se está sacando agua del pozo y antes no. Bueno, a partir de ahora tranquilos que ya no va a sonar más la campanita. Miren, pero sin duda esto de la inversión para lograr un sistema de vertidos más depurado no es algo barato. Se habla de miles de millones. ¿A qué habría que renunciar o a qué estaríamos dispuestos a renunciar para tener un buen sistema de vertidos? ¿O a nada? ¿O no estaríamos dispuestos a renunciar a nada porque al fin y al cabo lo que hemos dicho alguien ha comentado de ojos que no ven, corazón que no siente? Esa es la pregunta del millón. Es decir, las sociedades tienen que hacer frente a sus necesidades, a sus decisiones. Y esta sociedad parece que es una sociedad que se niega a entender que hay cosas que hacer.
Yo no comparto la idea de que la gente ha empezado a preocuparse por los vertidos porque han empezado a meter concejales en la cárcel o alcaldes en la cárcel. Yo creo que si las administraciones han reaccionado es porque la Unión Europea ha empezado a fijar fechas con una cadencia muy clara en el año 2018 para empezar a meter multas, ¿no? Hay 70 y pico vertederos ilegales en las Islas Canarias que tienen que desaparecer, y el año pasado con recursos de la Unión Europea se atendió a 17 de ellos, que se consiguió acabar. Pero hay también unas políticas definidas por la Unión Europea que hay que cumplir a fecha fija, y si no se cumplen, ya saben cómo funciona la Unión Europea. La Unión Europea empieza a multar o a quitarte dinero si no cumples con las condiciones que hay. Eso ha generado una cierta preocupación, y es verdad lo que se ha comentado. Había más preocupación ambiental antes, había más interés por preservar el medio ambiente antes del que hay hoy. Hoy da la sensación de que las prioridades políticas van por otro lado. Yo recuerdo que en los primeros años de la transición, en los años 80 básicamente, se hicieron grandes esfuerzos en procesado de aguas, en tratamiento de residuos, en la creación del PIRS. Llevamos mucho tiempo sin hacer nada, y lo que se hace mal. Porque aquí, en los últimos años, se han construido potabilizadoras, no depuradoras, muy importantes, como por ejemplo la de Weimar, 6 millones de euros de inversión, que está abandonada y ahora hay que construir una nueva. Son cosas que han ocurrido hasta en 10 casos en la isla de Tenerife. Habría que detraer de otras cuestiones para lograr una inversión que se nos antoja muy grande, ¿eh? Evidentemente, o sea, cuando uno observa el panorama de interés y de prioridad que tiene no solo el Gobierno de Canarias, sino las diferentes estructuras administrativas que conforman nuestro territorio, ¿no? Pues estamos viendo, como bien decía el compañero, que hay muchísimas cuestiones que están absolutamente fuera de las prioridades del pueblo, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, el circuito del motor, que puede interesar a una minoría, a un sector de la población, pero que va a suponernos para todos una inversión de aproximadamente 30 millones de euros, ¿no? O 23, hablan entre 23 y 30 millones de euros. Estamos hablando de que no tenemos ni siquiera hospitales. Estamos hablando de que las depuradoras no están en las condiciones que tendrían que estar. Estamos hablando de que se está invirtiendo, por ejemplo, en cuestiones tan banales y tan triviales como construir 10 puertos deportivos más cuando ya tenemos 11 en las islas. O sea, todas las infraestructuras que se están realizando ahora mismo están fuera de los intereses del pueblo canario, pero sí están dentro de los intereses, y no nos olvidemos que este es el principal problema que define todo esto, de las élites económicas que dirigen y gobiernan desde la sombra y desde sus representantes políticos nuestro archipiélago. ¿Qué inversión sería necesaria? Muñiz, calcula usted. El problema de la inversión es que depende de lo que se quiera hacer. La depuración, en concreto la depuración del agua, es un problema que se puede atacar con grandes depuradoras que no solo que son muy caras, sino que además implican un sistema de bombeo, de trasvaso de agua, es decir, comunicar todas las islas, todas las casas de Canarias y llevarla a 4 a 5 grandes puntos. Eso es un disparate desde el punto de vista, porque por otro lado se pueden hacer, si tenemos por ejemplo 170 emisarios legales o ilegales, pues a lo mejor a puerta de cada uno de estos emisarios se puede poner pequeñas depuradoras. El problema está en si queremos gastarnos 1.000 millones de pesetas, en 1.000 millones de euros, en los que justamente son empresas potentes las que le pueden meter mano a eso, o nos dedicamos a lo mejor a gastarnos la mitad o menos en pequeñas depuradoras. ¿Está de acuerdo con esas cifras? 1.000 millones de euros podría ser el coste de transformar las aguas negras y grises en depuradas. 2.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones es la cifra que se ha manejado. Sí. 2.000 millones. No tengo yo el dato concreto de depuración, pero vaya, pero que no sería una cuestión barata, porque habría que instalar, me imagino, muchísimas depuradoras, ¿no? Para lograr esa. Este año se van a invertir 100 millones. Creo que 60 pone el Cabildo de Tenerife y 40 los ayuntamientos. Es decir, que y eso solamente en Tenerife, que es, por cierto, donde más falta hace invertir en depuración, porque la situación es muy complicada, pero sobre todo es complicada porque las inversiones se hicieron. Hay 8 depuradoras abandonadas en Tenerife, vandalizadas, destruidas. En el Ayuntamiento de Weimar, la depuradora de Weimar ha sido completamente destruida. Hay que tirarla y construir una exactamente donde estaba esa, porque ha sido destruida. No solo eso, también es la concienciación que podamos tener. Enseguida voy a seguir con este tema con ustedes, pero Manuel Artiles, al que le he presentado antes y al que invito de nuevo a entrar en nuestro plató. Manuel, por favor. Decía Manuel que literalmente te has sumergido en esta cuestión para ver ya no es cuestión de aguas sucias o aguas grises o sin depurar, es cuestión de mucha basura directamente, ¿verdad? No solamente nos hemos sumergido, hablaba Paco de infraestructuras, Paco Pomares, de infraestructuras
que llevan muchos años hechas y que ni siquiera se han reparado. O sea, un pizquito de cemento por arriba y poco más. Nos hemos sumergido. Yo les invito a que vean la cantidad de basura nuestra que vertemos al mar y otras tantas que están en los vertederos, que le llamaremos de otra manera, pero que están en vertederos. Yo te invito a ti, a los espectadores, nos va a ayudar en este debate, que vean el fuera de foco. La basura es nuestra. Vamos con ello. Que confíen en la información que transmite Sanidad, las analíticas que se hacen de la calidad de las aguas, dentro de los niveles que dice Europa, que las aguas son excelentes. Nosotros del sector pesquero vamos a denunciar el hecho de los vertidos ilegales que hay en Canarias, que ese sí es un tema que nos puede acarrear consecuencias en un futuro no muy lejano, aquellos emisarios que están vertiendo al mar sin ningún tipo de depuración. ¿Desde hace cuántos años, Conrado? Como asociación Promemar lleva 4 años limpiando los fondos. Oye, cuando uno se tira, cuando se lanza, ¿qué encuentra en los fondos marinos? Pues encontramos de todo. Todo lo que se tire en tierra, pues va a parar al mar. Aparte lo que lleva uno a la playa, las latas, bolsas, los cigarros, todo eso va a parar al mar. Imagino que ustedes cuando se meten en el fondo marino, cuando se hacen esas inversiones, descubren lo que ya la sociedad sabe pero no es capaz de tomar conciencia, y que al final nos estamos comiendo nuestra propia basura. Cierto es, no todo lo que tiremos al mar, como no se ve, la gente no sabe lo que hay, pero todo lo que tiremos al mar al final va a pasar a la cadena alimentaria, la cual nos la vamos a comer. ¿Qué es lo más curioso que se han encontrado? Lavadoras, colchones. ¿Una lavadora? Sí, en la playa, en la playa sí, de las Cresitas. Los barrancos arrastran todo. Cuando llega la época de lluvias, todo lo que se tira en un barranco, incluso en la zona alta de Anaga, va a parar al mar y todo eso aparece en la orilla. Es que las lavadoras no se tiran a los barrancos. No, se tiran en los puntos limpios, pero no tenemos esa costumbre. En esas inversiones que ustedes hacen, ¿han descubierto cómo están esos emisarios? ¿Han podido ver? Hemos encontrado bajo el agua a 40 metros un emisario roto y en el cual se... O sea, que en vez de salir a la distancia que debería ser, que es un kilómetro mejor, más o menos, a una distancia próxima, muy próxima a la costa. Además, sí. Los emisarios, la mayoría de ellos, no están tratadas las aguas. Salen directamente de nuestra casa y se vierte directamente al mar. Esas aguas deben de estar tratadas para que no contaminen el mar. Veo que Guillo lo ha preparado todo. Pues vámonos al agua. Yo me atrevería casi, Pues vámonos. Pues y así lo podrás comprobar por ti mismo. Vamos. Este es parte del material con el que ustedes suelen trabajar. Sí, nosotros trabajamos con un equipo autónomo con el cual nos vamos a tirar al agua para hacer la limpieza y trabajamos con un globo para reflotar toda la basura que hay en el agua y luego sacar la tierra. ¿Cuánta basura suelen sacar en cada batida? Pues aquí donde estamos en la Marina llevamos 3 años limpiando y en cada limpieza con la cantidad de neumáticos que hay entre 3, 4 y 5 toneladas sacamos en cada limpieza. Y no nos queremos imaginar lo que podemos encontrarnos en el resto del litoral. De todo, nos encontramos de todo y la culpa es nuestra por tirar lo que tiramos al mar. Oye, vamos a prepararnos para la inversión. Vamos allá, vamos a equiparnos. Sin depurar en la isla de Tenerife, calculo
unos 58 millones de litros diarios. Lo que ocurre que es un valor medio. En invierno se echan más que en verano debido a que también se le une las aguas de escorrentía, las aguas de lluvia. Las infraestructuras depuradoras desde hace muchísimos años no se han mejorado. Tenemos prácticamente lo mismo que hace 25 años en cuestión de depuradora. Manuel, ¿desde cuánto tiempo llevas con este negocio abierto? Llevamos 10 añitos en este punto de venta. Oye, mientras estamos hablando, yo fíjate, estoy viendo por el cristal que está justo detrás de ti, no paran de subir camiones hacia el vertedero. ¿Qué te cuentan los vecinos del...? Lo que nos transmiten los vecinos a nosotros es la problemática que hay con los malos olores. Es una situación insostenible muchas de las veces porque es un olor insoportable. Veo que tienes... Tuve que cerrar eso. Por el tema de los esta parte cerrada. ¿Y por qué? Los olores y las moscas, sobre todo. Esta zona que tiro por el vertedero que tenemos aquí encima. O sea, cuando la tienes abierta al público, siempre tienes que tener las moscas, los olores y demás. Por eso hicimos la inversión esa de cerrar todo para poder vender y mantenernos. Vale, para el tipo de negocio que tú llevas... Claro, alimentación. Sí, esto no es más delicado, ¿no? ¿Cómo es convivir por más de 40 años con lo que es un vertedero? Horrible, horrible. Sobre todo los camiones que suben por la carretera general hacia el vertedero. Un olor fétido, unos camiones con unos contenedores enormes. Luego bichos, hormigas, sobre todo hormigas, moscas, cucarachas. Vivir aquí, de verdad, un barrio tan bonito y tener que vivir así. Durante el tiempo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía la gestión del vertedero, lo que se ha hecho por mitigar esos olores, por mitigar esas moscas, por mitigar esas plagas de ratas, ha sido nada. Entonces, los vecinos ya estamos un poco cansados de que se nos prometan cosas y al final no haya habido solución. Afortunadamente, en estos 2 últimos años, que el Cabildo de Gran Canaria se ha hecho cargo de la gerencia y del control del vertedero, la situación ha cambiado ostensiblemente. El último habitante del planeta contó el dinero y se tomó su tiempo. Yo vivo en esta casa, en la planta alta. Cuando yo nací, aquí no había vertedero ninguno, solo había una gran finca de plataneras y de parrales que se dedicaban a la labranza y a la agricultura. Lontano, lontano, oltre Milano, oltre i gasometri, oltre i manometri, oltre i chilometri e i binometri. Y años después empiezan a verter basura. Aquí empiezan a venir unos pequeños camiones, algún camión de vez en cuando, hasta el momento que ya los camiones son a diario. Aquí no había ningún vallado, ninguna zona preparada con ningún vaso para el lixiviado, ninguna medida de emergencia, ningún vigilante, no había nada. Con el tiempo la montaña va creciendo, suelen haber muchas explosiones y varios incendios en los cuales tienen que intervenir los bomberos varios días. La basura que se vierte en este vertedero llega un momento que es tanta que la montaña esta, que era un barranco muy profundo, se convierte en lo que hoy día es. Con el tiempo nos seguimos dando cuenta de que no cumple una normativa de distancias que tiene que haber desde un núcleo poblacional a un complejo medioambiental, que es lo que ellos le pusieron el nombre, o a un vertedero. Los políticos que han representado diferentes épocas en el ayuntamiento, ninguno de los que han estado han colaborado con los vecinos para favorecer la vida en esta zona. Desde tapar la basura, que se pegaban un mes para tapar la basura, que hoy se vertía. Estaba la basura expuesta ahí a las moscas y al aire libre durante un mes hasta que el tractor la empujaba y la tapaba con tierra. Hicieron una planta aquí que no era acorde con las necesidades de la ciudad ni en el tiempo que estábamos viviendo. Entonces tuvieron que ponerse manos a la obra a otra vez a invertir en la planta para ponerla a funcionar.
Mientras tanto, basura, basura y más basura. ¿Tenemos que aguantar esto otra vez hasta el 2030? ¿Todavía nos queda más? No hay ningún lugar de la isla donde se pudo haber montado este vertedero, ese complejo medioambiental y este maravilloso ecoparque. Palabras bonitas que le ponen para decir que no es basura, que no es vertedero. Los pozos negros y los lixiviados son para mí un problema todavía más grave incluso que el de los vertidos de aguas al mar. Las Islas Canarias tienen una estructura llena de diques, los diques son muy porosos, entonces cada vez que nosotros echamos el agua a un pozo negro, lo que hace la gente tradicionalmente que era buscar el volcán era la manera de que ese agua se fuera vaciando para no tener que llamar a la cuba a vaciar el pozo negro. Esas aguas están contaminando el acuífero. Yoli, ¿desde cuándo viene funcionando el emisario de aquí, de este de San Andrés? El emisario se construyó pues por los años 70 más o menos, creo. La verdad que a mí me pilla un poco lejos. O sea, más de 40 años. Más de 40 años. Sí. Pero roto llevará pues como unos 20 largos años. Yo llegué aquí hace 22 años, pero cuando ya llegué ya estaba ya deteriorado, bastante deteriorado. ¿Pero se podían bañar? Sí, se podía bañar. Bueno. Siempre nos podemos. Siempre. Era la playa, ¿Qué ha sido la playa del pueblo? Los materiales que usan no son los adecuados y la solución que ponen no es la adecuada. ¿Y a quién acuden ustedes? ¿Al ayuntamiento, al cabildo, a qué institución? A Enmasa, la empresa privada que gestiona el agua de Santa Cruz. ¿Y qué les dicen? Pues nos dicen que bueno, que ellos pueden hacer lo que está en su mano, que es parchear y nada más. Parchear, o sea, la empresa que está en su mano cobrarte el recibo del agua. Sí, eso sí está en su mano, eso sí lo llevan a rajatabla todos los meses. Nosotros nos hemos reunido con el ayuntamiento como colectivo, desde que entramos en la Comunidad Europea y es obligatorio depurar agua. Entonces el emisario pasa a un segundo plano. Nos centramos más en la depuración y nos olvidamos del emisario. Ya la solución rápida que nos dieron fueron poner 2 bypass o 2 tamices, que es lo que llaman, para por lo menos quitar los gruesos de esa agua fecales, pero siguen estando contaminadas, o sea, no están depuradas. Vamos a ver, Yoli. Tú vas al váter. Cualquier vecino de este barrio va al váter, tira de la cisterna y va allí. Sí. A la playa donde se bañan los vecinos. ¿Pero ya tienen ustedes depuradora? No, tenemos proyectos. Tenemos proyectos que se empezará a hacer en el 2018. Cada vez que tiran de la cisterna... sigue saliendo. Yo creo que si en estos momentos nosotros dejamos de vertir agua y bajamos nuestro consumo, que es de 180 litros persona a día, y lo rebajamos, por ejemplo, reciclando las aguas, entonces yo sí creo que hay esperanza. Gracias, por unirte al recorrido. Pues nada, de nada. Pero... Te pillamos a última hora, pero porque tú andas viviendo en aquella casa de allá, que es la primera que... La primera, y estaba yo ahí recostado. Lo tuyo es frente de playa, ¿eh? Frente de playa. Cuando chico aquí había un muellito para entrar los barcos y salir. Los barcos que había en aquel entonces. Barcos que traían mercancía desde Santa Cruz porque no se servía todo por carretera. Oye, y cuando esto se estropea, que ahora está estropeado, ni siquiera parcheado porque está nuevamente roto, eso es cemento sobre la tubería. Vienen los señores de Santa Cruz con un par de sacos de cemento, los ponen ahí y se creen que ya está, y el olor te entra por la ventana, no puedes abrirla porque te entra el olor, el mal olor, y si te cierras te asfixias. Ahora mismo. Ahora mismo está efectivamente. Es que sí, es un olor... Claro, ya más calor es peor. Hubo una de las veces que se prohibió el baño por contaminación de las aguas. Entonces... ¿Y la contaminación por qué era? ¿Por las plataformas aquellas petrolíferas que están reparando o por...? Por eso. Ah, vale. Entonces, para después, no sabemos por qué, se cambió el cartel y en vez de contaminación de las aguas ya no te podías bañar por fuertes corrientes.
Ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es una transferencia que simplemente lo que haría es quitar los gruesos, la arena y se le haría una desinfección con cloro. Pero eso iría a pie de carretera. Lo cierto es que no se ha hecho. Exactamente. O sea, lo cierto es que tenemos un alcantarillado, si el Misalu tiene 40 años, el alcantarillado tiene 50. Y desde que se construyó tampoco se ha arreglado el alcantarillado. Ahora mismo la playa está apta para el baño. No está apta para el baño. Y ahora con las microalgas menos. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones. Nosotros le seguiremos llamando hasta que no sea el ecoparque vertedero. ¿Por qué cada municipio no hace su vertedero, conforme lo traen todos aquí? Técnicamente se ha podido comprobar si hay posibilidad de contaminación de los acuíferos. Pues lo desconozco, es un tema que se lleva desde el Cabildo de Gran Canaria. Esa arqueta cuando revienta, en más de una ocasión ustedes han sido testigos de que todo esto se convierte en una charca. Sí, además que pensamos que ya el emisario no tiene capacidad suficiente para llevar toda la cantidad de agua sucia. ¿Quiénes suelen ser los que más incumplen? En este caso, lo que nos dice el censo, los más incumplidores son las administraciones. Por lo tanto, eso es gravísimo. El censo, bueno, es gravísimo, pero tenemos que regularizarlo. Avec les ombres si pures, la mer, bergère d'azur infinie. Bueno, pues esa es la segunda parte de este reportaje que nos trae Manuel Artiles y que podremos ver la semana que viene. Y veo que además hablas con la consejera de Política Territorial, ¿no?, sobre este asunto. Yo cuando escucho a la consejera me quedé todavía más preocupado. Sinceramente, no por ella, sino porque, como bien decía antes, insisto en lo que comentaba Paco, que lo hemos podido ver en el reportaje, hay infraestructuras que llevan mucho tiempo hechas, que no se han reparado, y está claro que a nadie le gusta tener la basura al lado y que hay gente muy incívica, cada vez menos, pero esto es mucho más profundo y que me imagino que ahora lo van Bueno, pues lo vamos a hablar. Han estado nuestros invitados viendo con detalle este reportaje y seguro que dentro de un momento van a tener muchas cosas que decir al respecto, pero va a ser justo después de un paso a publicidad. No tardamos en volver. ¿En qué país estaremos viviendo cuando la utilización de la bandera de ese país en una camiseta de un equipo de fútbol genera tanta suspicacia y tanta controversia? Me parece un gesto más oportunista que oportuno, un gesto que la verdad solo responde al afán de protagonismo que pueda tener el presidente o quien haya tomado la decisión en última instancia. Pues hemos llegado al ecuador de nuestro foco de esta noche. Hablando de vertidos, ya saben, la crisis de las microalgas puso en el foco, nunca mejor dicho, precisamente la situación de los vertidos en Canarias. Hemos podido ver a la consejera de Medio Ambiente un avance de lo que nos va a contar la semana que viene, pero por el interés que tiene esta cuestión precisamente esta noche, creo que podemos ir avanzando y rescatando algunas de las cuestiones que nos dijo la consejera Nieves Lady Barreto. Para que el agua que llega al mar esté en perfectas condiciones para no contaminar el ecosistema marino, lo que hay que hacer es un trabajo previo. El trabajo previo es el trabajo de depuración y saneamiento, ¿vale? Esta consejería tiene competencias en materia de autorización de vertidos al mar. Y es muy importante, porque es una cantidad elevada, es muy importante que esa cifra de los 109 autorizados vaya aumentando. Y eso solo puede aumentar si quienes tienen la competencia para que el tratamiento sea el correcto, ayuntamientos, cabildos o cualquier entidad, un hotel, una empresa, solicitan las autorizaciones para ser vertidos al mar. Esas autorizaciones nos las tienen que solicitar la consejería y la autorización es la garantía de que lo que se está llevando al mar
tiene el tratamiento adecuado, porque la autorización te exige que pongas el tratamiento adecuado, y además es fundamental porque con la autorización otorgada, todo el titular de una autorización, ayuntamiento, cabildo, tiene la obligación de presentar anualmente un plan de control. ¿Cuál es la labor ahora del Gobierno? Ahora sabemos que hay 246 sin autorizar, es decir, no tienen autorización de vertidos al mar en Canarias. El siguiente paso es requerirles desde la Viceconsejería de Medio Ambiente regularizar la situación y pedir la autorización. Un dato importante es que el 48,46% de lo que se vierte al mar es de aguas residuales, no el resto. Por lo tanto, los que son de grandes volúmenes, y pongo el ejemplo, por ejemplo, del caso de Santa Cruz, una vez que se detecta que hay que cambiar la autorización y que tengan el tratamiento adecuado, se empieza a trabajar con ellos con un plan de etapas. Yo creo que todos los partidos políticos y todas las administraciones en Canarias tenemos que sentirnos responsables de lo que se vierte al mar. Hoy y desde muchos años atrás, ni siquiera de hace 10 años, desde hace mucho más. Todas las administraciones y todos los partidos políticos somos y hemos sido responsables. Y llegados aquí, reconociendo eso, lo que hay es que ponerle solución. Bueno, pues ahí está las palabras de la consejera Nieves Lady Barreto, precisamente hablando de este tema. 246 puntos de vertido registrados que no están autorizados. Me parece que esa era la cifra que se daba, sí. ¿Verdad? Cifra amplia, ¿no? En principio. Ahora sí. le vamos a preguntar a... Hombre, yo insisto en la postura inicial. Aquí el problema que estamos viendo es el mismo problema que ocurre en Canarias habitualmente, y es que tenemos a 3 niveles de administración pública peleándose entre ellos a ver quién es el culpable y a ver cuánto nos va a costar arreglar el problema de los vertidos. Canarias, entre uno de los muchos factores de atractivo económico que tiene, es su mar. ¿Qué más da cuánto cueste? O mejor dicho, si cuesta lo que cuesta y hay que hacerlo, y es un problema que se está produciendo en Canarias desde hace 30 años, ¿por qué no dejamos de que cabildos, ayuntamientos y gobierno de Canarias, en este caso Consejería de Medio Ambiente, Viceconsejería, se echen la culpa unos a otros y empiecen realmente a ver el problema como un problema de conjunto, que es lo que realmente es? Porque no es un problema de un ayuntamiento en concreto, ni de un cabildo en concreto, es un problema bastante más amplio y que en Canarias lleva pues 30 años prácticamente produciéndose. Señor Blasco, esa es la cifra que damos, las mismas que tienen ustedes. No sé si ustedes mismos han elaborado ese censo de 246 puntos son. Sí, el censo se ha realizado este año, el último censo que era del 2008, y se ha actualizado este año en función de los censos anteriores y de los nuevos expedientes que han entrado. Y la cifra es eso, equivale a un 69% de los vertidos al mar. Vertidos como el que hemos visto en el reportaje hace un momento, vertidos emisario. De todo tipo, pueden ser de aguas residuales urbanas, aguas residuales industriales, de salmuera, vaciados de piscinas, o sea, hay una variedad muy grande del tema de vertidos, pero la mayor parte, que la consejera lo explicó perfectamente, son de aguas residuales urbanas, que son las que más o menos nos suenan a todos, ¿no? Aguas negras. Sí, las aguas que provienen de una depuradora o no. ¿Vamos a mejor o vamos a peor? Es decir, ¿ese número de vertidos ilegales es mayor o menor que hace unos años? En principio, si se compara con el censo anterior, parece que hay una disminución, pero realmente tiene su explicación. El censo anterior incluía una serie de vertidos que no eran al mar. Es decir, se incluían vertidos al dominio público hidráulico o lo que son a pozos absorbentes, y claro, eso no se puede considerar que es un vertido directo al mar. Entonces, esos vertidos se han quitado de este censo, digamos, buscando la eficiencia del propio censo, ¿no? Y por otro lado, ¿habría más todavía entonces? ¿O? No, ahora aparecen menos respecto al censo anterior, pero porque se han quitado esos que no eran realmente vertidos al mar. Ajá. Eso es un 24% más o menos de los que se han quitado. ¿Pero qué arrojaba al mar? Disculpe, ¿qué arrojaba al mar esos puntos de vertido? No, es el sitio donde se hace el vertido. En este caso, los que se han quitado es porque los hacen fuera del dominio público marítimo terrestre, es decir, se hacen a pozos absorbentes o a barrancos. Entonces ya la Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente, Viceconsejería, perdón, ya no tiene la competencia, sino la tienen los consejos insulares para controlar todo ese tipo de vertidos. No quiere decir que entonces que se haya reducido el número de vertidos, sino que administrativamente se han dejado de contar unos vertidos en una zona. Por un lado. Porque van al mar también, entiendo. No tiene por qué. Bueno, los barrancos, los pozos. Van a pozos. Pero después hay otro 24% que sí se han disminuido. Es decir, de ese total, otro 24% sí que se han disminuido. Sobre todo porque, aunque parezca mentira, pues ha habido sistemas de saneamiento que se han construido y se han dejado verter algunos vertidos, pero ya digamos un 24% de los que se han quitado. Y después hay otro 40%, que el total hace unos 200, que no lo dije al principio, que son los que se han quitado respecto al 2008, que tiene que ver con los vertidos de aguas pluviales. Es decir, el censo anterior consideraba los vertidos de aguas pluviales, de aguas de lluvia,
y entendemos que por la capacidad o el impacto que tiene ambiental no deberían estar. ¿Qué alternativas ven ustedes? Es un dinero, vemos que hay muchos puntos, un dinero grande el que hay que invertir. ¿Qué alternativas ven ustedes a corto y medio plazo? Nosotros, en la línea de lo que un poco las personas con amplio conocimiento de la materia, como puede ser aquí el propio profesor Julio o otras muchas personas que han opinado y que llevan, no olvidemos que esto, como vienes diciendo, se hace muchísimo tiempo. Pero es que si escuchas hablar a esta señora, que como muchos de ellos, yo digo abiertamente, que nos continúan engañando una y otra vez. Esto parece que se hayan detectado ahora los focos de vertidos. No solo estaban contemplados y autorizados, sino que existe una connivencia clara entre las instituciones, en este caso las empresas de servicios, y el completo entramado político. Es decir, en Canarias el problema de los vertidos, el problema de los residuos es un problema que ha estado siempre ahí. Que nos haya preocupado a la ciudadanía, al pueblo más o menos, pues bueno, el tema de las cianobacterias ha podido reactivar esa alarma, mañana puede ser una epidemia, pueden ser diferentes cosas, pero el tema ha estado ahí. Nosotros sabemos, por boca de los expertos, que actualizar todo este tipo de depuradoras, todos los emisarios, actualizar el sistema de gestión de residuos, no sería tan caro si los intereses que se priorizasen fueran precisamente los intereses de los vecinos y vecinas. Cuando se están favoreciendo intereses de empresas, intereses de administraciones concretas, regidas por partidos concretos... Mire que a lo mejor resulta por contextualizar, que a lo mejor resulta que esto es lo habitual, lamentablemente, probablemente. ¿Esto es habitual comparado con otros lugares de características similares a la nuestra o no? Yo creo que la sociedad desarrollada tiene este problema no solo en Canarias, existe en otros países. Pero lo que no podemos es crear un problema político para todo lo que necesitemos hacer medioambientalmente. Eso por un lado. Y por otro, lo que no podemos pretender es que todo sea grandes construcciones. Tenemos dinero, esto cuesta tanto dinero, porque a lo mejor la solución no pasa solo por construir grandes depuradoras, como la que teníamos en Güímar, que la construimos, pero si no tenemos canalización, si no tenemos red de saneamiento, no podemos tener una depuradora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis crítico del problema, porque los vertidos son dependientes de la naturaleza, no son todos iguales. Necesitamos conocer cómo son las fuentes de población, si hay industrias o no, cuántas personas viven, qué caudales tenemos, y así podemos hacer un análisis crítico y buscar las soluciones de verdad. Lo que no podemos pensar es que necesitamos construir depuradoras en toda la costa, porque luego nos llevaría a otro problema, y es a reutilizar ese agua regenerada. ¿Para qué no gastamos 2.000 millones si luego el agua la vamos a tirar al océano? ¿Por qué no fomentamos la reutilización del agua regenerada? Si vamos a canalizar todo Canarias para llevar todo el agua desde las medianías a la costa para luego gastarnos el dinero en bombear hacia arriba y no mantener esa red, pues a lo mejor tenemos que invertir en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, señor Muñiz. Yo creo, bueno, primero el problema es enormemente grave. Es que lo que acabas de decir se me pone los pelos de punta. Vamos a ver, desde 1973, que cuando se hace la gran depuradora de Santa Cruz de Tenerife, al principio funcionaba bien, era una depuradora parecida a la de la Manga del Mar Menor, se podía afinar, porque para reutilizar el agua hay que afinarla, hay que quitarle la sal, no solo quitarle la materia orgánica, el flúor y el nitrógeno. El problema es que cuando se cede, cuando se externiza, se hace un ERE, por ejemplo, es decir, ahora la depuradora de Santa Cruz de Tenerife se quitó de hace unos años el laboratorio. ¿Cómo se puede analizar el agua cuando se quita el laboratorio? Porque una depuradora depura, pero tú tienes que garantizar, te lo dice la ley, tienes que mandar el agua al mar en ciertas condiciones. Pero si hizo un ERE, se ha abandonado la depuradora, se ha abandonado. Y ahora nos vuelve a nosotros, tenemos que volver a pagarlo las personas, los contribuyentes, pero la depuradora se paró. Y hay algo que todavía me es peor, que haya un 24% que se esté tirando al barranco, y es como que el barranco es algo así, como una caja mágica donde las cosas desaparecen. Es que el problema ya no es que estamos contaminando el mar, sino que estamos contaminando el acuífero, estamos estropeando globalmente toda la isla de Tenerife por una gestión fatal, un abandono total. Hace Creo que los datos de todas años maneras no son a se nivel hace de Canarias, ¿no? absolutamente nada en cuestión de agua en la isla de Tenerife. Yo creo que no he entendido las palabras que yo he dicho. A mí me han preguntado que si el censo antiguo, ¿qué tenía que ver con el censo actual? Y el censo habla de vertidos al mar.
En ningún momento he dicho que se tengan que realizar los vertidos al dominio público hidráulico. Para nada, para eso están los consejos insulares, que son los competentes para controlar y seguir todos esos vertidos. Pero es que ese punto, y perdona que te interrumpa, es muy interesante. Por eso voy a matizar todavía las palabras con las que introduje mi aportación, porque puede resultar un poco abstracto e inmaterial lo que quiero decir. Es decir, aquí tenemos un entramado legal y administrativo que, como bien decía, favorece por su propia naturaleza, por su propio modelo, el que uno se eche las culpas a otros. Como bien ha dicho ella, que es el único que estoy de acuerdo, la responsabilidad es compartida, porque si vigilamos y echamos la vista atrás para ver qué oposición, qué política, qué oposición política se ha hecho a los diferentes gobiernos, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo, como en los diferentes municipios, los diferentes partidos políticos que han estado en la oposición tampoco han priorizado este tema, salvo excepciones muy contadas y muy actuales de ciertos partidos que sí que lo han hecho suyo. Ahora bien, yo no he dicho nada que yo estoy Disculpa un momento, que le tienen que arreglar el sonido. Paco, al final lo que no podemos hacer es, aparentemente por lo que estamos viendo, es echarnos los residuos, vamos a decirlo finalmente, unos a otros, unas instituciones a otras. Es que el problema fundamental es que en Canarias hay en este momento 2.300.000 personas contando la población y los turistas tirando de la cadena. Y esas cifras son unas cifras de las que no se ha ocupado nadie. Aquí no se han hecho grandes inversiones ni pequeñas en los últimos años. Las últimas grandes inversiones que se realizaron en los años 80. Y después de eso lo que se ha aplicar una política de vamos a ver cómo lo resolvemos. Y gracias a Dios que hay hoteles que han tomado medidas de depuración y que hay ayuntamientos que todavía funcionan. Pero aquí hay algunos problemas que son gravísimos. El señor Muñiz se ha referido a uno, que es, por ejemplo, que seguimos tirando mucha agua a los pozos. Y cuando se tira agua a los pozos, a las fosas sépticas, lo que se está haciendo es que esas aguas acaban contaminando el acuífero. Y eso es muy grave. Nos asusta mucho la porquería que se tira al mar, pero tiene menos impacto que la que se tira a los acuíferos. Porque el mar tiene una extraordinaria capacidad de regeneración. Es cierto que es tanta la porquería que tenemos que es un problema de cantidad. Si tiráramos la 10ª parte de lo que tiramos, no solamente no sería malo, sino que incluso aportaría cierta riqueza, como ocurre cuando se le pone un poco de abono a una planta. Lo que ocurre es que es tanto lo que tiramos que ocurre cuando se le pone mucho abono a una planta, que te la cargas. Estamos tirando demasiada porquería al mar. Y estamos tirando tanta porque somos muchos y porque no se ha hecho nada. El señor Muñiz ha hablado usted en concreto de la isla de Tenerife y yo he dicho, vamos a hablar a nivel global, que me parece que eran los datos que teníamos. Porque fíjense hasta qué punto ha llegado la situación y la discusión, que de repente aquí ha saltado también el pleito insular en cuanto a los residuos de vertidos al mar, Claudia. Lo que pasa es que en vez de pleito insular, pues por eso de hacer los juegos de palabras, se ha llegado a llamar pleito fecal. Bueno, sin duda lo que ha habido ha sido pleito. Vamos a analizar, bueno, pues en qué ha quedado todo esto de los vertidos entre una isla y otra. Y es que, como bien dices, pues ha traído hasta la actualidad a todo un clásico como es ese pleito insular. Bueno, pues con el calor llegaron las microalgas y con la controversia de los vertidos al mar se inicia un cruce de declaraciones. El primer envite lo lanzó el presidente del Cabildo de Gran Canaria al defender la gestión que desde la institución que preside se viene realizando en esta materia. Gran Canaria depura la práctica totalidad de sus aguas. Es absolutamente imprescindible que se impliquen todos los que se tienen que implicar para controlar, hacer un seguimiento y solucionar este problema. Y hablo de la Fiscalía Medioambiental, hablo del SEPRONA, hablo del Gobierno de Canarias. Ustedes conocen la realidad también, aquí se rebosa una vacinilla y tenemos un expediente en Fiscalía. Afirmación que pronto recibe respuesta por parte de Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. A mí me han sorprendido las declaraciones, las escuchaba anoche del presidente del Cabildo de Gran Canaria al decir que el 99% de las aguas que Gran Canaria vierte al mar están tratadas y por tanto cumplen. El 70% de los vertidos que Gran Canaria vierte al mar no están autorizados. Que un vertido llegue al mar no autorizado significa que no tiene el tratamiento adecuado. Y casi sin quererlo, las mal llamadas microalgas se convierten así en el caldo de cultivo perfecto para activar ese pleito insular. El siguiente en saltar a escena, Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, que negó rotundamente la existencia de un posible trato de favor por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, como apuntaba Antonio Morales. Ha acusado a la Fiscalía de tener un trato preferente en un sitio y en otro. Yo creo que eso también es bastante grave, ¿no? Pero es el señor Morales el que lo ha dicho, no venga ahora como respuesta a la verdad decir que estamos intentando desviar la atención.
Y mientras las cianobacterias seguían a lo suyo y los canarios esperaban una respuesta clara sobre su posible relación con los vertidos, la tensión seguía aumentando, sobre todo después de que el presidente del Gobierno de Canarias se posicionara. No puedo mentir, el 99% de las aguas no van depuradas y esos son los datos que tiene el Gobierno de Canarias y no puedo mentir. Yo no lo hago para fastidiar ni para molestar a nadie, lo hago pensando en que tenemos un problema y yo quiero poner soluciones. Y pronto llegó el punto álgido de este enfrentamiento. Juzguen ustedes mismos la imagen que van a ver. Un tuit que sin lugar a dudas no ha dejado indiferente a nadie y que provocó una llamada a la calma por parte del presidente del Gobierno de Canarias. La pregunta que lanzamos esta noche en nuestro primer debate social no puede ser otra que la siguiente. ¿Estamos ante otro capítulo más de ese pleito insular o se van a quedar en un simple cruce de declaraciones? ¿Qué opinan nuestros invitados, Roberto? Pleito fecal, Pedro. Pues sí, tenemos desgraciadamente un problema social convertido en un problema político del verano y utilizando el lenguaje para intentar manipular por ambas partes, porque yo creo que en el fondo, si nos ponemos a analizar las palabras de Antonio Morales y nos ponemos a analizar las palabras de la consejera, ambos están contando la verdad. Uno está diciendo que el 99% de las aguas que se vierten al mar están depuradas y la consejera está diciendo que el 70% no tienen autorización, lo cual no quiere decir que no estén depuradas, sino que no tienen la autorización pertinente. Entonces, en el fondo, este tipo de problema que ha ocurrido este verano, a la ciudadanía lo que le lleva es a pensar que no tienen el más mínimo interés de ponerle solución a algo que lleva ocurriendo en Canarias desde hace muchísimo tiempo. Sí, Pedro, pero hay una cosa que yo creo que es conveniente decir, y es que es verdad que la situación en Gran Canaria es mejor que la situación en Tenerife. Es verdad que Tenerife requiere de más inversión para resolver este problema, entre otras cosas por un motivo muy sencillo del que no habla nadie, que es que en Gran Canaria la cantidad de agua que se consume y se vierte al mar es un 60% menos que la que se consume y se vierte al mar en Tenerife. Y eso requiere que aquí haya más inversión en ese sentido. Entonces yo creo que el presidente del Cabildo de Gran Canaria tiene razón cuando plantea que ellos tienen el asunto más resuelto, más arreglado. Es verdad. Lo que pasa es que no entiendo por qué eso debería a los tinerfeños de preocuparnos. Al contrario, yo creo que deberíamos de sentirnos satisfechos de que en algún sitio las cosas se hayan hecho un poco mejor. La verdad es que no entiendo. Lo que no entiendo es esto de que salgan a presumir de que lo hacen mejor. Pues muy bien, estupendo. Señor Muñiz. Yo creo que hay un problema que siempre está ahí debajo. En Fuerteventura lo conozco bien, Gran Canaria lo conozco, pero el asunto de Fuerteventura sí lo conozco. El agua en Fuerteventura es un bien tan valioso que se depura también porque se recicla, y en Tenerife creo yo que no interesa reciclar el agua. Aquí hay unos intereses que podrían modificar el precio del mercado del agua. En Fuerteventura se recicla el agua, en Gran Canaria también se recicla más agua. ¿Para usted es una cuestión de especulación, señor Muñiz? No, yo lo que digo es que no es lo mismo depurar que depurar, afinar y reciclar, es decir, reutilizar. ¿Por qué las cantidades de agua en Gran Canaria, por ejemplo, son menores per cápita que en Tenerife? Porque, por ejemplo, voy a poner un caso concreto. Si en Tenerife consumimos, sin tener en cuenta la agricultura, 182 litros por persona, si recicláramos, vamos a suponer el 100%, pasarían las cifras a ser 90 litros por persona día. Es decir, el problema es que no reciclamos el agua y eso es fundamental. Parece mentira que un bien tan escaso y ante el cambio climático, donde uno de los bienes que van a marcar posiblemente el devenir, el vector del desarrollo del mundo, el agua, nosotros la estemos tirando. Evidentemente, ahora mismo tendremos que volver a hacer las depuradoras que en su momento se hicieron y que podían afinar y depurar el agua por un abandono total. Este tema ya lo debatimos y hicimos un análisis en el Foro Océano a principios de septiembre. Uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias es la reutilización del agua regenerada, pero es un problema... Se aboga por no tirarla otra vez al mar, que no, o sea, por no tirarla, sino volverla a utilizar. Es un problema de educación. Tenemos que apostar por darle a la gente información real, válida, rigurosa, para que la gente sepa que ese agua regenerada se puede utilizar y que los agricultores, los jardines, se pueden regar con ese agua. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que no puede ser es que un problema de este tipo tenga color político. Aquí lo que interesa es buscar soluciones. No importa si... Importa que lleve 30 años, pero lo que importa es solucionarlo. Y da igual que sea un partido. Yo lo quiero plantear, ¿es una dificultad el hecho de que haya varias administraciones implicadas
para lograr, señor Blasco, una mejor gestión del agua o no? ¿O esa dificultad se ha superado de alguna manera? Vamos a ver, la dificultad que era la parte que yo quería comentar ahora es para obtener lo que es la autorización de vertido. Realmente la autorización de vertido depende también de otras administraciones como es del Estado para lo que es la concesión del tubo que va a ir por un dominio público marítimo terrestre. Y ahí es donde realmente los expedientes se suelen parar bastante, ¿no? Entonces sí quería dejar claro que, porque se está hablando de depuración y autorización. La autorización es clave, la autorización del vertido es clave para saber si un vertido cumple o no. Y para saber si el medio marino está afectado o no. Si hay un 70% de vertidos que no tienen autorización, no podemos saber, primero, si se está depurando bien o mal, ¿no? Eso es lo primero. ¿Y en qué grado? ¿Y en qué grado? Porque no tipos de sabemos la depuración. No se debería hablar de depuración, se debería hablar de tratamiento. Es decir, existen 4 tipos de tratamientos para las aguas residuales urbanas. Pues la autorización de vertido es la que controla que se haga ese tratamiento adecuado, por un lado. Por otro lado, el estado del emisario o conducción de desagüe, según las longitudes, la autorización de vertido es la que controla si está bien. Discúlpeme que le interrumpa, porque Mavi Arteaga está recogiendo propuestas que están enviando constantemente nuestros televidentes, y lo cierto es que, Mavi, están llegando ideas sin parar sobre qué es lo que habría que hacer para depurar las aguas y para mejorar esta situación. Pues sí, Roberto, desde aquí, desde la redacción, que estamos pendientes de todo lo que sucede en las redes, nos llegan muchos comentarios desde el barrio de Tenoya, en Gran Canaria. Se quejan principalmente, como nos dice Maika, de un biodigestor que está haciendo en Tenoya, donde se supone que ahí van a tratar lodos que salen de las depuradoras para hacer compot y abonos líquidos. Por otra parte, también Mari Carmen nos cuenta, todo eso de las depuradoras está muy bien, pero no debería ser en sitios aislados. ¿Cómo es posible que nos estén haciendo un biodigestor a solo 5 metros de nuestras casas? Estos son solo algunos de los comentarios desde Gran Canaria, en el barrio de Tenoya. Bueno, pues ahí nos están llegando esas ideas de unos vecinos que viven esta situación muy cerca, igual que los invitados que están con Claudia, ¿verdad? Estoy acompañado ahora mismo de Ramón Montesinos, él es presidente de la Asociación de Vecinos de La Voz, el Batán San Roque, así es como se llama. Batán San Roque. Batán San Roque, así me corrige él. Bueno, y él es el representante de muchísimos afectados, más de 20.000 personas afectadas por los malos olores que en esa zona se respiran. Sí. ¿Debido a qué? Debido a la emisión de los malos olores y al tratamiento de las aguas, que no se hacen con toda la garantía que exige la ley. Hay que tener en cuenta que la depuradora de Barranco Seco, hay 2 depuradoras, está Barranco Seco 1 y Barranco Seco 2, cada una con 2 nuevas líneas, pero la de Barranco Seco 1, que se volvió a construir de nuevo porque no daba bio, porque la vieja ya estaba obsoleta, pero sigue manteniendo unas torres de filtrado que se hace a través de conchas, es antiguo. Entonces sigue sin solucionar problemas. Sigue sin solucionar problemas. El único problema que en su día se solucionó fue en la etapa del señor Soria, siendo alcalde de Las Palmas, que se trasladó la chimenea, por decirlo de alguna forma, que emitía los gases de esa depuradora, y en vez de buscarle otra ubicación o buscarle otra solución, trasladaron la depuradora desde Barranco Seco 1 kilómetro y la metieron dentro de lo que es la misma capital. Sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente. O sea, que toda la zona sigue estando afectada por malos olores. Está afectado 4 barrios. En la parte baja de San Roque, el Batán, San Juan y San José. Y dependiendo de cuando varíe el viento, nos toca los malos olores o bien a un barrio o a otro. ¿Y hay ruido? ¿Se escucha ruido? No, ruido solamente están afectados por los olores. Por los olores y por el tema de los vertidos, porque consideramos la plataforma que los vertidos que está haciendo la depuradora de Barranco Seco por el emisario no los está haciendo con garantía. De hecho, nosotros le planteamos en un pleno del ayuntamiento y en la junta de portavoces del ayuntamiento de participación ciudadana. ¿Y nadie da una solución? Le hicimos una propuesta al ayuntamiento de desmantelar la depuradora previa a la construcción de una nueva, pero no solo eso, sino la reestructuración
y de la red de alcantarillado que está obsoleta. Disculpe su opinión, entonces, por lo que estamos viendo, Claudia, es una molestia, por un lado, la depuradora que está para muchísimos vecinos y encima no funciona, no cumple la función, en su opinión, que tendría que con las normativas ni con la ley de la Unión Europea. Sí, eso está bueno. claro. Vamos a escuchar también otro de los testimonios que traemos hasta esta noche, hasta esta galleta que nos gusta llamar a nosotros este espacio. Él es Daniel Duque, es de la plataforma Salvar la Tejita, vive en la zona de la Tejita, en el Médano, y durante este verano, bueno, pues has tenido que irte de varias playas porque habían vertidos en la zona, incluso has llegado a poner denuncias. Sí, ha habido vertidos, todo el mundo los ha podido ver en televisión o bueno, más bien en las redes sociales, en televisión no, y le estaba comentando yo antes a Ramón que simplemente desde el día 29 de agosto al 3 de octubre yo he visto 5 vertidos distintos en el municipio de Granadilla nada más. Se ha cerrado la playa por la bacteria E. coli, en verano se cerró la playa de Montaña Pelada también, y los vertidos son constantes. Y escuchando esto que acabas de escuchar en el debate, como ciudadano, ¿qué opinas? Opino que es verdad que se pasan la pelota unos a otros y que conviene que se pasen la pelota. Yo en un caso de uno de los vertidos fui, hice fotos, hice vídeos, llamé a policía local, guardia civil, ayuntamiento, empresa concesionaria del agua, y el vertido terminó cuando no hubo más agua fecal que sacar. Ninguno me hizo caso. Entonces, ¿usted daría prioridad a las políticas para poder arreglar este asunto en vez de a otras cosas? Daría prioridad, entre otras cosas, porque es una ley que hay que cumplir. Antes hablaban de la ley que hay que cumplir. Si hay una ley de vertidos que cumplir, entiendo que hay que cumplirla. Si hay subvenciones europeas para hacer depuradoras grandes o pequeñas, eso ya lo decidirán los especialistas, habrá que cumplirlo. Hay una... ahora seguimos interviniendo también, invito a que ustedes puedan interactuar con ellos. Hay una expresión en Estados Unidos que dice no en mi patio trasero, es decir, que todos queremos que haya infraestructura, pero ojo, al lado nuestro no, mejor en otro sitio. No sé si es la situación en la que se encuentra usted. ¿Ustedes piensan que es un problema también el hecho de ubicar determinadas instalaciones o ni siquiera hemos llegado a ese punto? Es un problema por el propio modelo y es a lo que yo quería llegar antes, es decir, no necesariamente estamos hablando como soluciones racionales y sobre todo en vistas a solucionar los problemas reales de las poblaciones en concretas, de hacer grandes infraestructuras, unas infraestructuras sostenibles, ecológicas, con menor coste de mantenimiento, que estén ubicadas en función de las necesidades de cada uno de los núcleos poblacionales, debería ser la medida ideal. ¿Por qué sí creo que esto es una cuestión eminentemente política? Porque la política no solo depende de la actuación que realizan dentro de las instituciones los diferentes partidos. La política también es la que hacemos los ciudadanos y ciudadanas, la gente de a pie, cuando nos posicionamos, cuando ejercemos presión. Por eso la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra nos hemos organizado, nos hemos creado para poder dar cabida a todas esas voces que durante décadas luchando en plataformas, en asociaciones... Lo que ocurre, señor Aguilarte, no sé si alguno estará de acuerdo conmigo, incluso alguno de nuestros invitados, es que parece que todos en principio podemos estar de acuerdo. Hay que reciclar, hay que reducir esos vertidos. Pero ojo, cuando empezamos a preguntarnos a qué coste, por ejemplo, renunciamos a parte del plan de carretera, en el caso de Tenerife, aparte del anillo insular, por ejemplo, para hacerlo vertido, o estamos dispuestos a tener una planta de depuración que nos pueda molestar en medio de un populoso barrio, en este caso en la capital Gran Canaria. ¿Estamos dispuestos a asumir los costes que supone depurar el agua? Que ese debate, aunque así planteado parece que tiene mucha lógica, en realidad le falta una pata fundamental. En Alemania no existen vertederos. No hay ni un solo vertedero en toda Alemania. Antes ha aparecido el 50% de la basura que se produce se recicla, es decir, se vuelve a utilizar. El 20%, la derivada de compuestos orgánicos, se utiliza para hacer compost. Y el otro 30% se incinera y se convierte en energía para calefacción. Una práctica que también tiene su coste polémica. medioambiental, ¿no? Sí, tiene su coste, como todo tiene coste medioambiental. Vivir tiene coste medioambiental. Cuando vivimos contaminados ya afectamos al ambiente. Y eso es evidente que tiene que seguir ocurriendo. Pero ¿por qué en Alemania se da esta situación que es única en Europa? Es el único país de Europa que ha conseguido eliminar todos los vertederos. No existe ninguno. Básicamente porque todo el mundo tiene 3 cubos de basura en su domicilio, porque todo el mundo se compromete a realizar un trabajo previo de reciclado, porque se han conseguido crear 100.000 puestos de trabajo en el reciclado de basura y porque la gente acepta las decisiones políticas en lo que se refiere a la instalación de determinado tipo de infraestructura imprescindibles para que no haya esto. Al final se trata también de tener una cierta percepción de que es nuestra obligación resolver el problema, no estar peloteando que la culpa siempre es de las administraciones. Hacer una pausa, déjenme que despida a nuestros invitados que nos acompañan en el público esta noche. Muchas gracias por habernos dado su testimonio en esta noche. Y vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta, aparte de comentar alguna cosa más que tenemos que comentar todavía sobre este asunto,
Vamos a conocer a las grandes protagonistas de este verano. Fíjense, con nosotros en exclusiva, las microalgas. Después de la publicidad. ¿En qué país estaremos viviendo cuando la utilización de la bandera de ese país en una camiseta de un equipo de fútbol genera tanta suspicacia y tanta controversia? Me parece un gesto más oportunista que oportuno, un gesto que la verdad solo responde al afán de protagonismo que pueda tener el presidente o quien haya tomado la decisión en última instancia. Continuamos en nuestro foco en esta noche. Les habíamos prometido que íbamos a hablar con las grandes protagonistas de este verano. Ya están con nosotros, en exclusiva para el foco, las microalgas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Roberto. ¿Microalgas o microbacterias? ¿Oceanobacterias? ¿Cómo prefieren que les llamen? No, microalgas, que cianobacteria es nuestro nombre de soltera. A mí dicen cianobacteria, digo, está mi madre detrás, pero no soy yo. Oiga, ¿cómo están viviendo ustedes todo lo que se está hablando de ustedes? Porque han sido las grandes protagonistas de pues este mira, verano. regular, ¿sabes? Ser popular está bien, sales en la tele, todo el mundo habla de ti, pero hay mucha gente faltona, ¿sabes? Y nosotros, oye, no somos tan malas, estamos aquí para reivindicar que somos buenas y nuestra canariedad. Porque ¿qué hay más canario que las manchas de los plátanos? Nosotros somos eso, manchas también. Claro, hombre. ¿Y cómo dice el Paso Doble Islas Canarias? Ramo de flores que brota de la mar, las microalgas, Pero de flores a microalgas, va un trechito, Vale que olemos mal, vale, que te acercas Sí. y que yo tumbo un muerto, pero le cambias el agua y ya está. Como hace con el florero de tu casa, ¿no? Sí, ¿O no? sí, ¿O no? El color también, es verdad que el color... A ver, da grima, porque tú lo ves, uy, ese marrón clarito, ¿verdad? Lo hemos visto antes, ¿eh? Sí. Pero oye, ¿es color, Roberto? ¿Es color? Sí. Y hablando de marrón clarito, es que tengo un hambre terrible, Roberto, disculpen, pero ¿alguien del público no tendrá necesidad urgente de ir al baño un momentito, no? Sí. Oye, no tiene que ser gran cosa. No tiene que ser gran cosa. Con un poquito nos conformamos, tampoco hace falta, ¿me entiendes? ¿Quién Oiga, comió escaldón por aquí? ¿Quién comió escaldón? Disculpen, ¿qué han visto ustedes en Canarias que les ha llamado la atención? Cuidado que se les está cayendo los adminículos. ¿Qué han visto ustedes en Canarias que les atrae tanto? Mira, lo mejor que hay aquí, Roberto, te lo voy a decir yo. O sea, lo mejor son los toboganes acuáticos. Los toboganes acuáticos, eso es una maravilla, porque mira, eso, tú estás en la orilla flotando y alguien se baña, claro. Tú te bañas, tragas agua. Entonces te pegas unos días en el estómago de alguien. Luego esa persona va al baño y... Chiquito vacilón, alcantarilla para arriba, alcantarilla para abajo. Bueno, mira, yo la semana pasada, a mí me tragó un guiri en el sur, media mancha se tragó. Bueno, celebramos hasta el bautizo de mi hija la pequeña, de Chaxiraxi Yanira Microalga. Pasamos fantástico. Puede ser que somos nosotros, un toque de color, un toque de fantasía. Pues mira, como los carnavales. Ay, sí, como el carnaval. Sí, claro. ¡Basura! ¿Qué? El grito de guerra de Celia Cruz, ¿no? ¡Basura! No, no es basura, es azúcar. Azúcar. Ya, pero entre basura y azúcar, ¿ustedes qué prefieren? No, yo basura. Entonces, Basura. 1, 2 y 3. ¡Basura! Sí, el carnaval. Porque es que, de verdad que, oye, te muevas por donde te muevas, por las calles durante el carnaval. ¿A qué huele aquello? ¿A nosotros? ¿A microalgas? Están como en casa. Oye, hablando de olor, que una cosa... ¿Cómo bajan los emisarios submarinos de Canarias, Roberto? Los tubos no dan abasto. Se ve que aquí son de comer bien, ¿eh? Bueno. Mira cómo se ríe. Usted come bien, ¿verdad? Gracias. A mí esa señora me suena. De calidad, sobre todo. Ustedes se encontrarán, ¿eh? Sí, oye, ya sé de qué me suena. Usted es la que se hizo pije el otro día en Corralejo, ¿verdad? Sí. No, me lo bebí yo todo. Mírese el azúcar, ¿eh? Mírese el azúcar. Porque aquí, Canarias, y el del escaldón. Oye, perdona, Roberto, ¿qué hora es? Sí. Pues ya estamos ya a punto de terminar, ¿eh? Bueno, todavía nos queda alguna cosita más, pero nos vamos eso de las 12, porque a las 2:30 hay una salida al emisario y si no nos morimos de hambre. Así que nos vamos, Oye, pero no nos queríamos ir sin tener un detalle contigo. Esto es tuyo. Hombre, por favor. Llévatelo. Si se los he dado a ustedes es que no lo quiero para nada. Es tuyo, ¿eh? Guárdenlo bien. Es tuyo, Roberto. Y vuelvan cuando quieran. Bueno, no, mejor váyanse ya mejor me lo cuentan de otra manera, ¿eh? No vuelvan, si es posible. Adiós, Roberto. Adiós. Que lo disfruten, que lo disfruten. Gracias.
Yo creo que somos el primer programa que habla con una microalga, ¿eh? Yo creo que debemos ser los primeros, en fin. Todo el verano buscándola. Todo el verano buscándola, esperemos no volver a verla. Yo solo quiero darles las gracias por habernos acompañado en esta noche, por haber debatido, como siempre. Nos quedan muchas cosas que comentar, muchas cosas que debatir en este asunto, pero bueno, habrá más programas y podremos hacerlo. Muchas gracias, buenas noches.